Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Archie, tienes que entenderlo. A Lucy se le llenaron los ojos de lágrimas. Es mi madre. No puedo echarla a la calle. ¿Te refieres a cómo te puso en la calle casi de niña y sin un céntimo, ya lo has olvidado? Preguntó Archie irritado. ¿Cómo puedes comparar? Entonces estaba en un estado de conciencia nublado, no se daba cuenta de lo que hacía. Y ahora ha vuelto en sí. Sí que ha recuperado el sentido. Archie estaba furiosa más allá de lo creíble. Durante más de 10 años, había estado sola, viviendo por su cuenta. Y entonces me acordé de mi hija. Por cierto, ¿cómo te encontró? ¿No la reconociste? Estoy seguro de que la mía no le habría dicho nada. No importa, Archie. Lucy no iba a pensar en esas trivialidades. Lo único que importa es que ahora está conmigo y quiere que volvamos a estar juntos. Y de todas formas, que haya cometido un error no significa que tenga que vengarme de ella el resto de mi vida. Eso es, Archie, está fuera de discusión. Mamá va a vivir con nosotros. No voy a echarla. A Archie no le gustó esta decisión. Comprendía que Lucy hubiera echado de menos a su madre todos estos años, y ahora solo estaba contenta por su aspecto, y era incapaz de adoptar una visión crítica de la situación. Él mismo no creía ni por un segundo a la anciana que había aparecido hacía unas horas en el umbral de su apartamento. Pero tampoco podía discutir con Lucy. Parecía que tendría que soportar tener una suegra llamada Betty por un tiempo. Por ahora, pensó. Lo resolveremos sobre la marcha. De cualquier manera, no voy a dejar que le haga daño a Lucy. Betty, entonces solo Betty, había dado a luz a una hija a los 25 años. Y eso era todo. Como ella lo veía, su vida había terminado. Betty nunca se casó. Primero estudió mucho, no quería que sus compañeros la distrajeran. Luego trabajó con la misma diligencia, aceptando de vez en cuando señales de atención de colegas y pretendientes ocasionales, pero sin tomárselos en serio. Esperaba un gran amor de verdad. Y este amor le llegó en forma de un viajero de negocios cualquiera que vino a su ciudad durante un mes por trabajo. El hombre tenía 7 años más que Betty, era alto y delgado, vestía decentemente y tenía buenos modales. Cortejaba a la chica maravillosamente, le regalaba lujosos ramos de flores, la llevaba a cenar a los restaurantes de los hoteles, por alguna razón, cada vez en uno distinto, paseaba por la ciudad nocturna, leía poemas, decía piropos. En fin, todo fue casi como en las películas, como en un hermoso cuento de hadas. La despedida en la estación de tren fue bastante cinematográfica. Ella lloró y le abrazó, él la besó, prometió escribir y llamar, y volver con su amada en cuanto el trabajo se lo permitiera. Él la saludó desde el vestíbulo del tren que partía y le gritó su amor, y ella corrió tras él hasta el final del andén. Durante un tiempo Betty pasó el tiempo en sueños rosados, esperando noticias de su amante y escribiéndole cartas cariñosas y apasionadas, que por el momento se amontonaban en el cajón de su escritorio. Él le dijo antes de partir que se iba a otra ciudad por negocios, y que no volvería a casa hasta un mes después. Así que no tenía sentido enviarle confesiones epistolares antes. Recordó sus encuentros, conversaciones, besos. Y entonces se enteró de que estaba embarazada. Al principio esta noticia solo alegró a la chica. Está claro que ahora solo queda informar a su amante sobre el futuro hijo, y él, como hombre honesto, la llevará inmediatamente al registro civil. Se casarían, y entonces vendría una vida así, imaginando la cual Betty solo entrecerraba los ojos con placer, y su cabeza empezaba a girar dulcemente. En la realidad, sin embargo, todo resultó ser muy distinto de sus sueños. Cuando Betty marcó el número de teléfono que le había dejado su amante, oyó una voz severa desde el auricular. ¿Dormitorio? ¿Qué dormitorio? No lo entendía.
Dormitorio número 3 de la planta de McPress, le explicó la voz severa. ¿A quién quiere que llame? Betty se disculpó y colgó. Decidiendo que se había equivocado de número, la chica intentó llamar varias veces más, pero siempre obtenía al mismo conserje severo del albergue. Debió de confundir los números al escribirlo, decidió la joven. Lo escribió en la estación, con prisas. Desde luego, no podía vivir en un hostal, la dirección dejada por el amante era la de un apartamento. Betty envió una carta a su príncipe, pagando un extra en correos por la entrega urgente. Pero él sobrevolvió una semana más tarde con el rótulo, destinatario no encontrado o abandonado. Totalmente desconcertada, Betty decidió llamar al centro de información de la ciudad donde debía vivir su amante. Le dijeron que la casa de la dirección había sido demolida hacía un año y que ahora era un terreno baldío. «Deme al menos un segundo nombre o el año de nacimiento», dijo el empleado del directorio. «O mejor aún, ambos». Betty no sabía ninguna de esas cosas, pues no había motivo para preguntar por tales trivialidades mientras estaba absorta en la novela. No le pedirías un pasaporte a un hombre que te recibe todas las noches con ramos de flores, te lleva en brazos, te lee poesía, te besa tanto que te tiemblan las piernas. De repente se dio cuenta de que ni siquiera sabía qué organización visitaba su John, ni en qué hotel se alojaba. De hecho, Betty nunca había estado en su habitación. Se reunían en varios restaurantes y dormían en su casa casi a diario. Betty vivía en un apartamento independiente, así que no veía la necesidad de quedarse en habitaciones de hotel incómodas y sin rostro. Sin saber qué pensar, marcó el número de teléfono que John le había dejado. Cuando oyó el esperado y severo dormitorio, se puso a llorar de repente y le dijo a la voz severa que todo estaba como estaba. «Por favor», dijo, «mira a ver si tienes a un hombre así viviendo contigo, John». A lo mejor le daba vergüenza decirme que era del dormitorio, nunca se sabe. No sé qué hacer ahora, ayúdame. ¿Realmente necesito encontrarlo? Oh, chica, de repente suspiró una voz severa desde el tubo, y se suavizó un poco. A mí también me encantaría encontrarle, y a los ojos de su mirada desvergonzada. No pasa un mes sin que alguna chica de su Juan lo busque. Tiene la costumbre de meterse en la cabeza de las chicas y dejar nuestro número de teléfono cuando se va. He oído de todo, y llorar, y suplicar, y prometer dinero para que le llamen. Pero tú eres la primera en quedarte embarazada, supongo. Betty tardó un rato en darse cuenta de lo que se había dicho. Cuando le llegaron las palabras del conserje, se echó a llorar y colgó el teléfono. Se hizo evidente que ya no valía la pena esperar un amor feliz y una vida familiar sin nubes. Tenía que arreglársela sola. Betty fue al ginecólogo para que le recomendara un aborto. Pero resultó que la búsqueda de un amante, se le pasó el plazo para este procedimiento. Tras varias consultas, incluso pagadas, Betty se dio cuenta de que tendría que dar a luz. No es que esta consideración la complaciera. La chica no estaba ni psicológica ni financieramente preparada para la maternidad. Betty no tenía ni marido, ni los más insignificantes pretendientes. Amigos, con los que podía consultar, obtener su ayuda y apoyo, no había demasiado. Betty apoyado con las mujeres alrededor de sus relaciones amistosas, pero no más. Pero lo más importante, sus padres. Evan y Bárbara vivían en un pueblo a 200 kilómetros de la ciudad. Su hija había conseguido un apartamento independiente para que nada la distrajera de sus estudios. Y cada vez que se veían o llamaban, su padre reprendía a Betty: «Mira, hija, el apartamento es tuyo, así que úsalo con prudencia. No organices fiestas, no conduzcas empresas, no traigas hombres. Estudia, acomódate. Y si la traes en el dobladillo, te azotaré como a una cabra y te echaré a la calle». Hacía tiempo que Betty había terminado sus estudios y había pasado de ser una adolescente a una joven independiente con una buena posición. Pero Evan persistía en repetir su mandato cada vez que hablaba con su hija. Conociendo el carácter estricto de su padre,
Betty no podía ni pensar en confesar su embarazo a sus padres. Bueno, decidió, tendremos el bebé y se lo ocultaremos a sus abuelos. De todos modos, no hay otra salida. Lo extraño es que el plan de Betty tuvo éxito. Consiguió esconder a su hija de su familia durante bastante tiempo, unos 10 años. La mujer tenía por norma llamar a sus padres todas las semanas, o incluso más a menudo, para no dar la impresión de que se escondía de ellos. Pero si Evan y Bárbara querían visitarla, o simplemente decían que iban a la ciudad por negocios, Betty se disuadía lo mejor que podía. Se inventaba agendas de trabajo apretadas, invitaciones a cumpleaños de amigos, teatros, citas, la necesidad de ayudar a un amigo, cualquier cosa para evitar que sus padres fueran a su casa. Sabía perfectamente que aunque cediera a su hija a un vecino durante el tiempo que durara su visita, no podría ocultar la presencia de la niña en el apartamento. Evan se lamentaba a veces: Betty, hemos reunido algunos invitados para ti, carne, encurtidos. Llevémoslos, al menos para dárselos a los vecinos. Pero incluso contra esto Betty se oponía muy activamente. Es imposible que los padres se comuniquen con los vecinos, e incluso solo aparezcan en su patio. Seguro que habría alguna abuela parlanchina que diría algo sobre el niño, y se acabó. ¿Por qué tienes que dar vueltas, papá?, dijo alegremente. Está muy lejos mi barrio. Deja los regalos ahí, y yo vendré la semana que viene a recogerlos. Supongo que no se pudrirán. Y, sinceramente, vino a recogerlos todas las veces después del infructuoso viaje de sus padres. Dejó a la hija de Lucy durante el tiempo de estas visitas al pueblo con su vecina Selena, al principio explicando que la niña era demasiado pequeña para el largo viaje, y luego sin explicar nada en absoluto. El hecho de que Lucy permanezca periódicamente en la familia Bavarikin, poco a poco se convirtió en la norma. La necesidad de ocultarse minó fuertemente a Olia desde dentro. La propia joven no se daba cuenta de cómo se avergonzaba de su hija no solo delante de sus padres, sino también de todos los que la rodeaban. Constantemente le parecía que vecinos, colegas y simples transeúntes saben que cría a su hija sin marido y la condenan. Probablemente piensen que es una zorra. O, peor aún, que estuvo casada, pero el hombre no cumplió. Resultó ser una mala anfitriona, una esposa inútil. Paseando con Lucy, se encogía constantemente en un bulto dentro de sí misma, temiendo miradas desagradables. En el trabajo casi nunca mencionaba a su hija, temiendo el juicio de sus compañeros. En la guardería evitaba las conversaciones con los profesores y otros padres, y cada vez esperaba que la señalaran con el dedo, que la avergonzaran, que se rieran de ella. En público, Betty mantenía cuidadosamente la compostura, haciéndose ver independiente y orgullosa. Pero en casa arremetía contra Lucy, regañando a su hija por la más mínima ofensa o por una palabra mal dicha. Podía abalanzarse sobre la niña con esteras por el hecho de que se abrochara largamente una sandalia, o goteara zumo sobre la mesa lustrada, o simplemente se acercara inoportunamente con la petición de leer un libro o ver un dibujo. Pronto el asunto dejó de limitarse a regañar a Betty. Golpeó a su hija con cualquier cosa, y solo una palma de la mano, y un cinturón de una chaqueta, y un batidor de alfombras, y una bota, y una toalla mojada, y un cable de extensión, cualquier cosa que vino a la mano. En los momentos de tales arrebatos, la mujer no tenía control sobre sí misma, y cuando la irritación remitía, se avergonzaba de ellos y se sentía culpable delante de su hija. Además, Lucy, después de haber sollozado tras un escándalo en algún rincón del apartamento, siempre acudía primero a hacer las paces con su madre. Se acercaba a su madre, abrazaba a Betty, enterraba la nariz en ella y le preguntaba en voz baja: «Mamá, ¿ya no estás enfadada?» «No estoy enfadada, hija mía», respondía Betty avergonzada. «Siento haber estallado». «Te perdono», dijo Lucy, acariciando la cabeza o la mano de su madre. «Te quiero». Esas palabras hicieron que Betty quisiera llorar aún más. La culpa, el sentimiento de estar equivocada, la vergüenza de avergonzarse de sí misma,
la necesidad de esconderse de sus padres todo el tiempo, nada de eso era bueno para su psique. Se puso nerviosa e histérica, y en su rostro, a pesar de la máscara de inexpugnabilidad cuidadosamente construida, empezó a aparecer una expresión de miedo y maltrato. El día en que Betty fue a matricular a su hija en la escuela todo dio un vuelco. En la recepción de la escuela estaba sentada una secretaria de aspecto gentil, una mujer mayor con un peinado estricto y un vestido impecablemente planchado con cuello de encaje blanco. Betty le entrega los documentos y un cuestionario previamente cumplimentado, y ella los examina rápidamente. ¿Por qué no se ha rellenado del todo la información sobre los padres?, preguntó. Veo el nombre de la madre, pero ¿dónde está el del padre? No hay padre, dijo Betty. Estoy sola. Ya veo. La secretaria miró la partida de nacimiento de Lucy y luego escrutó a Betty por debajo de las gafas de la cabeza a los pies. Pondré una nota en tu formulario, madre soltera. Esta condición no era ni mucho menos nueva para Betty. La había seguido desde el registro civil, donde había redactado los documentos para Lucía, pasando por todas las guarderías, cocinas de leche y policlínicas. Le permitía recibir algunos beneficios, pero también le parecía profundamente ofensivo. Lo había aguantado durante un tiempo, pero hoy, por alguna razón, ya fuera la elegancia de la secretaria o la mirada que le dirigió, Betty se dio cuenta de que no podía soportarlo más. Pida lo que quiera, casi gritó, y salió furiosa de la recepción. Corrió al trabajo, sin acordarse de sí misma, y allí se derrumbó en el sofá de la sala de empleados y rompió a llorar, incapaz de contenerse por más tiempo. Se revolcó en el sofá, golpeó con las manos el respaldo y los cojines, aulló, arañó la tapicería, se atragantó con las lágrimas. Una colega, una de las empleadas de su departamento de auditoría, una mujer seca y normalmente taciturna, acudió a rescatarla. Tras encontrar a Betty y evaluar su estado, la colega primero cerró la puerta de la habitación desde dentro, luego agarró a la mujer en el sofá, la abrazó con fuerza y la mantuvo allí, acariciándole la cabeza hasta que se le pasó la histeria a Ollie. Luego le dijo a la mujer que se lavara la cara, le sirvió un vaso de agua con algún tipo de sedante, la sentó en el sofá y se sentó a su lado. Betty, le dijo cariñosamente, veo que te pasa algo. No voy a pedirte detalles, si los quieres, puedes contármelos cuando estés preparada. Pero veo que necesitas ayuda psicológica. Y conozco un lugar que puede ayudarte. ¿Me vas a enviar a un psiquiátrico? Betty resopló. Se sentía avergonzada delante de su colega por haber presenciado su histeria, y no sabía cómo comportarse. ¿Por qué ir al manicomio?, objetó ella. Quiero ayudarte, no destruirte. No, en absoluto. Hay un lugar donde te aceptarán con cualquiera de tus problemas. Y te ayudarán a resolverlos. Si quieres, podemos visitarlo hoy después del trabajo. Vamos a visitarlo, aceptó Betty, encogiéndose de hombros. Después de todo lo que había pasado, se sentía incómoda negándose. Así fue como llegó a la reunión de la organización Hermanos y Hermanas. Y a partir de ese día, tal y como ella pensaba, su vida empezó de nuevo. En la amplia y luminosa sala se sentaba gente, mucha gente, todo tipo de gente. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, e incluso francamente viejos, con trajes caros y con vaqueros grasientos, guapos, bien peinados y francamente feos. Diferentes. Al final de la sala, en un pequeño estrado, había un hombre corpulento. Tenía un aspecto completamente laico, pero todos los reunidos le llamaban Padre Jack. El hombre habló, dirigiéndose a la audiencia. Hay pecado en todos nosotros, y eso es normal. No hay personas sin pecado, esa es la condición de nuestra vida. Nacemos con un corazón puro y un alma abierta, la chispa de Dios arde en cada uno de nosotros desde el nacimiento. Pero durante nuestra vida, bajo la influencia de las circunstancias externas, nuestra alma comienza a llenarse de basura, primero pequeña, luego grande. Esto impide que nuestra chispa arda con toda su fuerza. Todo su calor va a quemar la suciedad que ha entrado en nuestra alma,
pero no siempre es suficiente. Nuestra alma abierta es utilizada por gente sucia, malvada e indigna. Nos atraen al engaño, nos seducen para que cometamos pecado, y sucumbimos a ellos porque no tenemos experiencia en resistir la tentación. Cometemos pecado y lo llevamos con nosotros por toda la vida, y estamos atormentados por ello. Nos culpamos por haber pecado, empezamos a considerarnos bajos, indignos, impuros. Y olvidamos que hay una parte de pecado en todos. Sí, en todos. Cuando alguien te reprocha un mal comportamiento, te dice que vives indignamente, debes saber que no está hablando de ti, sino de sí mismo. Con esos ataques solo intenta mitigar el dolor que su propio pecado, una vez cometido, le produce a cada instante. Sé más fuerte y más sabio que esas personas, perdónalas, intenta llevarlas a la luz. Todo el mundo puede llegar a la luz, por muy impuro que le parezca a uno mismo. Solo tienes que aceptar tu pecado y expiarlo de palabra y obra. A través de esto serás limpiado de la basura dentro de ti, y permitirás que la chispa de Dios dentro de ti arda de nuevo con toda su fuerza. Volverás a estar en paz contigo mismo y con el mundo. Reconoce, acepta y redime de palabra y obra. Es un gran trabajo, pero los hermanos y las hermanas te ayudarán a hacerlo. Aquí en la sala hay personas que ya han pasado por el procedimiento de limpieza y han cambiado su vida a mejor. Tú los conoces, muchos de ellos ya se han convertido en tus ayudantes en el camino de la liberación del pecado. Betty escuchaba, y cada palabra resonaba en ella. Le parecía que el padre Jack estaba hablando de ella. ¿No era ella una muchacha de corazón abierto y alma pura cuando conoció a John? ¿No la había llevado él al pecado mediante el engaño y la tentación? ¿No fue debido a las circunstancias de la vida, el nacimiento de una hija, los férreos principios de su padre, la necesidad de mentir, que su alma se llenó de suciedad e inmundicia? La vida sucedió como sucedió, y Betty pensó que tendría que arrastrar su suciedad con ella hasta el final. Pero resulta que puede limpiarse. Y hay gente dispuesta a ayudarla. ¿Será posible? Después de la reunión general, el padre Jack, que había sido advertido de antemano sobre la nueva chica, invitó a Betty a su despacho. Le habló con tanta ternura, tan sensible y atento, que Betty le contó de pronto toda su historia. Se lo contó y se quedó helada, pues estaba a punto de ser reprendida. Pero el padre Jack dijo: «Pobre chica, ¿cuánto has sufrido?» «Pues nada, si quieres te ayudamos a sobrellevar tu sufrimiento. Tú ya eres más fuerte que muchos de los que vienen aquí, te das cuenta de que tienes pecado y estás dispuesta a librarte de él. Ya has hecho mucho trabajo en tu interior, y eres una cabeza más alta que la mayoría de los recién llegados a nuestra sociedad. A menudo la gente tiene miedo de admitir su pecaminosidad ante sí misma. Pero tú no. Estás haciendo un gran trabajo. Creo que el trabajo hercúleo que has hecho no debe desperdiciarse. Yo y los hermanos y hermanas podemos ayudarte a seguir deshaciéndote de tu pecado, a expiarlo de palabra y de obra. Por supuesto, si quieres». Claro que Betty quería. Tenía mucho miedo de contar su vida, y se alegró de no recibir rechazo, sino comprensión y aceptación después de contarlo. Es cierto que si hubiera contado lo mismo a sus padres, ellos la habrían recibido con no menos afecto que el padre Jack. Pero Betty nunca debió saberlo. La sociedad de hermanos y hermanas era una secta banal y parroquial. Estaba dirigida por el padre Jack, alias Jack. Hacía unos 10 años se había graduado en el departamento de psicología de la universidad médica local, pero rápidamente se había desilusionado con el trabajo de psicólogo. El dispensario psiconeurológico local le ahuyentaba por el escaso sueldo, a las clínicas privadas no les gustaba tener que adular a los clientes y escuchar las mismas quejas de amas de casa hartas que nunca habían tenido problemas psicológicos. Jack se devanó los sesos y decidió que podía encontrar un uso más interesante y rentable para sus conocimientos. En aquella época, con la llegada de la perestroika, el país inició un boom de todo lo casi místico.
Surgieron diversas sectas y comunidades religiosas, los curanderos aparecieron en la televisión, los políticos y empresarios no ocultaban que consultaban sus asuntos con videntes y astrólogos. Después de pensarlo un poco, Jack decidió que el formato de comunidad religiosa era el que más le convenía. Estuvo tentado, por supuesto, de convertirse en adivino personal de algún respetable hombre de negocios. Pero allí te verían como un sirviente, y si cometías un error, te echarían a perder al instante, razonó Jack. Y él quería respeto, adoración, admiración, obediencia, por supuesto, un ingreso estable. Y un pequeño rebaño podía proporcionarle todo eso. Unos años más tarde, Walker estaba convencido de que su idea estaba dando resultado. La sociedad de hermanos y hermanas contaba con varios centenares de miembros, y no dejaban de llegar nuevos. Jack especulaba con un sentimiento de pecaminosidad. Insinuaba a cada recién llegado que tenía un pecado grave que le impedía vivir. Resultó ser bastante sencillo. Cada persona conoce por sí misma algún acto injusto, o recuerda un acontecimiento que se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Con una hábil presentación de la información, este acto o acontecimiento adquiría el estatus de pecado y el principal obstáculo en todos los esfuerzos. Era más fácil trabajar con mujeres, casi todas las cuales habían abortado o habían sido infieles a su hombre o habían pensado seriamente en ello. Con los hombres era más difícil, pero Jack, gracias a un profundo conocimiento de la psicología y a una buena práctica, ya encontraba algo que les enganchara. También ayudó el hecho de que las personas que acudían a los hermanos y hermanas estaban inicialmente destrozadas, no demasiado seguras de sí mismas. Era bastante fácil convencerles tanto de su propia pecaminosidad como del hecho de que en la sociedad se les ayudaría a limpiarse de su inmundicia. La expiación de palabra era prácticamente un acto ritual, pensado al detalle por Jack. Y la expiación del pecado por los hechos implicaba que el pecador donara parte de sus bienes a la comunidad, es decir, a favor de Jack Walker. Para cada etapa se preparaba y procesaba seriamente a los feligreses, de modo que la entrega de los bienes fuera prácticamente voluntaria y sin dudas. Después de eso, la persona se consideraba limpia de pecado y podía empezar una nueva vida sin el apoyo de la sociedad. Si no estaba dispuesto a separarse de los hermanos y hermanas, se le ofrecía asistir a las reuniones y relacionarse con otros novicios como de costumbre, con la condición de que donase mensualmente una décima parte de sus ingresos a la sociedad. Muchos aceptaron. Al principio Jack se sorprendió de la cantidad de gente que aceptaba sus condiciones sin rechistar. Pero luego se dio cuenta de que había tenido cuidado de inculcar a la congregación que hermanos y hermanas era un lugar donde serían bienvenidos, buenos, malos o francamente malvados, y se les ayudaría a hacer frente a cualquier problema. Eso daba a la gente una sensación de apoyo integral, y eso es lo que los feligreses estaban de acuerdo en pagar. Sin embargo, había personas de las que no se podía sacar nada. Para esas personas, Jack ideó tareas especiales como redención por obra. Por ejemplo, si veía en un hombre un don para disponer de la gente para sí, le asignaba como penitencia a traer a 10 recién llegados a los hermanos y hermanas en el plazo de un mes. Asignaba a las mujeres la tarea de atender las reuniones masivas, preparar té y café para la congregación, hornear bollos y galletas. A los hombres les pedía que limpiaran después de los grandes acontecimientos o que trabajaran para la comunidad de alguna otra manera. Sus objetivos no siempre eran egoístas. Por ejemplo, varios feligreses ayudaron a una abuela pobre de la comunidad a reparar su apartamento como obra de redención. Otro grupo se pasó todo el verano cuidando de la dacha de uno de los miembros de la comunidad que de repente cayó gravemente enfermo, y al mismo tiempo cuidaron de la propia miembro de la comunidad. Esto encajaba bien con el concepto de los hermanos y hermanas te ayudarán con cualquier problema. También hubo tareas muy especiales como expiación con obras. Por ejemplo, con la ayuda de sus pecadores, Jack Walker compró barato un bonito edificio para los hermanos y hermanas. Al principio había un café cantina, bastante bueno y popular. El propietario no iba a venderlo, al contrario, promocionaba activamente su negocio.
Pero Mischke le cogió las riendas por la cola. Y durante 3 meses varios hermanos y hermanas estropearon activamente la reputación del establecimiento. Plantaron ratas y cucarachas en la cocina y los almacenes del café. Presentaron quejas a todas las autoridades posibles, desde el SES hasta los bomberos, y el café estuvo plagado de inspecciones. Vomitaban en el comedor después de comer un par de cucharadas de sopa o de guarnición. Ensuciaban las instalaciones sanitarias para visitantes, hacían tropezar sigilosamente a los camareros, robaban chaquetas de los percheros. Además de esto, se organizaron varios artículos difamatorios sobre el café en la prensa local, y parroquianos especialmente entrenados merodeaban por los patios de los alrededores y hacían largas colas, y difundían allí rumores desagradables sobre la institución. El flujo de visitantes al café se agotó, y el propietario se vio obligado a cerrar el negocio. El padre Jack le compró el edificio por meros centavos, y los hermanos y hermanas implicados en la operación recibieron la tan esperada redención de pecados. Jack Walker hacía este tipo de cosas a menudo. Se le había dado bien lavar el cerebro a la gente, y sus feligreses ya no se preguntaban por qué era necesario cometer un nuevo pecado para expiar otro. Hacían lo que el padre Jack les decía. Y si alguno intentaba negarse, Jack sabía cómo persuadirlo. Entre su rebaño había una empleada de una agencia de detectives y una joven que era la amante de uno de los agentes locales del FBI. Con su ayuda, reunió información sobre todo su rebaño, sus familiares y amigos. Esto le permitía controlar la situación financiera de la gente, saber de quién y cuánto podía sacar y a quién era mejor utilizar como mano de obra. Y también le ayudaba a mantener al rebaño a raya con la ayuda de un ligero chantaje. El padre Jack arregló un apartamento de 3 habitaciones en el tranquilo centro de la ciudad, compró una bonita casa de campo, consiguió un par de coches para viajes fuera de la ciudad y para viajar por la ciudad. En sus cuentas acumuló una cantidad de dinero bastante considerable que le permitió vivir cómodamente durante una docena de años. Pero Jack Walker saboreaba algo que era mucho más sabroso que la riqueza, el poder ilimitado sobre la gente. Así que no iba a detener las actividades de su secta, e incluso al contrario, pensaba llevarla de la ciudad al nivel regional, y luego al nivel. Pero sobre todo esto Betty, por supuesto, ni siquiera adivinaba. La comunicación regular con los hermanos y hermanas mejoró el estado de ánimo de Betty. Al cabo de unos meses se sintió notablemente más tranquila y segura de sí misma. La mujer dejó de temer las miradas oblicuas, se olvidó de la necesidad de ser tímida con los demás, se volvió más sociable y pacífica. Al cabo de otro año, por fin se deshizo de la culpa que la carcomía constantemente. Betty razonó que todo el mundo tenía algún pecado, es decir, que su caso no era una excepción, sino una especie de norma. ¿De qué había que avergonzarse? ¿De qué había que sentirse culpable? Los cambios interiores se reflejaban también en el aspecto de la mujer. Su postura cambió, sus movimientos se volvieron más suaves y tranquilos, su andar se hizo fácil. Empezó a cuidarse con gusto, se hizo nuevos peinados, compró ropa bonita, probó diferentes técnicas de maquillaje. Los experimentos con la apariencia la ayudaron a conocerse nueva, tranquila, limpia de pecados. Pero además, perseguían otro objetivo para atraer la atención del padre Jack. Betty se había enamorado perdidamente del rector y soñaba en secreto con ganarse algún día su afecto. Para Jack Walker, sus sentimientos no eran ni un secreto ni una sorpresa. Estaba acostumbrado a que las feligresas se enamoraran de él de vez en cuando, pero nunca se permitía acercarse a una de ellas para no traer la discordia a su rebaño. En este aspecto, prefería no utilizar su cargo oficial. Jack era cuidadoso con las mujeres enamoradas, manteniendo vivo el fuego de la pasión, pero sin dejar que creciera hasta convertirse en llamas pasionales que arrasaran con todo a su paso. Por supuesto, podía limitarse a anular cuidadosamente esos sentimientos, pero eso, desde su punto de vista, no era racional. Era más fácil manipular a mujeres enamoradas que a mujeres fascinadas por sus enseñanzas pero indiferentes a él personalmente. En cualquier caso, enamorarse le había hecho bien a Betty.
Volvía a tener un propósito en la vida, una razón para levantarse por la mañana y disfrutar del mundo que la rodeaba. Lástima que todos los cambios positivos en la mujer no afectaran a su relación con su propia hija. En la cabeza de Ollie estaba claramente arraigada la idea de que Lucy era su pecado, ineludible, indeleble, irredimible. No le quedaba más que aprender a vivir con ello. Y había aprendido lo mejor que podía. Betty dejó de regañar a su hija, de escandalizarla, de golpearla por la menor ofensa. En su lugar, se mostraba indiferente. La mujer prácticamente no se fijaba en Lucy, no hablaba con ella, no se interesaba por sus estudios y aficiones. Hacía observaciones a su hija cuando, en su opinión, se comportaba mal, pero nunca la elogiaba por su buen comportamiento y sus buenas acciones, dándolo por sentado. El afecto estaba fuera de discusión. Cuando Lucy intentaba abrazar o besar a su madre, cogerla de la mano, Betty la miraba fríamente y se apartaba de su hija. Proporcionaba a Lucy todo lo que necesitaba: comida, ropa, material escolar. Pero nunca la mimaba con trajes bonitos, dulces o juguetes nuevos. Todo el dinero que podía gastarse en cosas y entretenimiento para su hija, la mujer prefería donarlo a hermanos y hermanas. A veces Betty intentaba explicarle a su hija los fundamentos de las enseñanzas del padre Jack. Pero Lucy se negaba a aceptarlas, y la mujer daba marcha atrás, decidiendo que la niña era demasiado joven para una charla tan seria. Así transcurrieron unos 4 años. Betty había planeado criar a su hija hasta la edad de 18 años, y luego o bien sacarla de casa o unirse a los hermanos y hermanas, y así librarse de su pecado. Pero todos sus planes se vinieron abajo un tranquilo viernes por la noche. Betty había terminado de limpiar la cocina después de cenar cuando Lucy, una vez más, se le acercó volando con las palabras: «Mami, mira lo que hice en mi taza. Es para ti». Su hija intentaba constantemente llamar su atención con dibujos, o con un diario lleno de sobresalientes, o con alguna manualidad. A Betty no le interesaba nada de eso. Sonó el timbre, apartó a la niña de su lado y salió al pasillo. Cuando abrió la puerta, la mujer se quedó helada y sin habla. En el umbral estaba su madre, Barbara Batty. A sus pies había 2 bolsas de viaje grandes y redondas que parecían perros de raza grande y bien alimentados. Batty había hablado con su madre por teléfono hacía un par de días, pero entonces no podía visitarla. La mujer estaba confusa, pero Barbara sonrió acogedora, como si no se hubiera dado cuenta de la vergüenza de su hija. «Hola, Betty», dijo, «siento no haber llamado, pero pensé que estarías en casa antes del fin de semana. Todo ha sido tan rápido que no he tenido tiempo de avisarte». Recogió sus maletas y salió al pasillo, apartando a Betty. Miró a su alrededor. «Es un bonito pasillo el que tienes aquí, espacioso y luminoso. Al menos veré cómo vives, qué arreglos has hecho». La cara de Lucy asomó por la puerta de la habitación. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Quién está ahí?» «Ah, hola». La niña miró con curiosidad a la invitada. La anciana la miró con curiosidad. «Mamá, ¿dices?», preguntó ella. «Pues sí, ella es Betty, mi mamá. ¿No la conoces?». «Pues ahora sí», sonrió Betty padre. «Vamos a conocernos, soy Bárbara, tu abuela». «¿Cómo te llamas?». «Evan murió el año pasado». Bárbara enterró a su marido, hizo el duelo y se dio cuenta de que era duro y aburrido vivir sola en su casa. Decidió mudarse a la ciudad, donde estaría más cómoda y cerca de su hija. Vendió el coche que le había dejado su marido y las tierras que habían recibido cuando se disolvió la granja colectiva. Buscó un comprador para la casa, pero acordó con él que el trato esperaría hasta que ella buscara un apartamento en la ciudad. El precio de la casa se acordó en $, para que por un posible retraso Bárbara no perdiera nada. Pero al comprador, por el contrario, le interesaba evitar las fluctuaciones del tipo de cambio, por lo que participó activamente en la búsqueda de un nuevo apartamento.
Fue él quien finalmente le encontró un bonito apartamento de una habitación con una gran cocina y un amplio balcón, aunque en la parte más barata de la ciudad. Bárbara llamó a los vendedores y acudió a la visita, llevándose inmediatamente el dinero de la fianza. Iban a ver el piso el sábado, y si todo salía bien, cerrarían el trato en una semana. Bárbara pensaba quedarse con su hija durante ese tiempo. Conocer a su nieta no le costó nada. La niña estaba muy contenta porque ahora tenía una abuela de verdad, y llenaba a la anciana de preguntas e historias. Lucy se fue a la cama a medianoche, llena de impresiones. Luego Bárbara y Betty se sentaron en la cocina a hablar. Contrariamente a lo esperado, su madre no la regañó por haber dado a luz sin su marido, ni por haber escondido al bebé durante tanto tiempo. Solo se quejó de que Evan nunca hubiera visto a su nieta, pero por lo demás sintió lástima por su hija, que había sufrido sola con la niña y sus juegos de espía. Pero Betty no necesitaba esta simpatía y empatía, las recibió con creces entre hermanos y hermanas. Tras exponer los hechos y escuchar a su madre durante un rato, cortó la conversación y mandó a Bárbara a la cama. Todo salió bien con el apartamento. Mientras esperaba el acuerdo y que los antiguos propietarios se mudaran, Batistres se quedó con su hija y su nieta. Durante 2 semanas tuvo tiempo de observar las relaciones en su familia y sacar algunas conclusiones por sí misma. Cuando el apartamento estuvo listo para ser ocupado, le sugirió a Betty: «¿Sabes? Creo que Lucy estaría mejor conmigo. Dámela. He vivido tantos años sin una nieta que me compensarán». «Oh, Lucy, ¿vendrás a vivir conmigo?» «¿Y mamá?», preguntó la niña. «Y a mamá iremos a visitarla cuando ella quiera». «¿De acuerdo?». «De acuerdo», exclamó Lucy, que desde hacía unos días recibía más atenciones de su abuela que de su madre en todos los años anteriores. «Muy bien», dijo Betty en tono indiferente, «yo empaquetaré las cosas de Lucy». En el fondo se alegraba de librarse de su pecado antes de lo esperado. Durante toda su infancia Betty había estado convencida de que los adultos eran personas muy poco fiables. Es imposible adivinar cuándo te elogiarán y cuándo te regañarán. No hay un patrón para sus cambios de humor. Un comportamiento ejemplar no garantiza que te acaricien y te llamen buena chica. Las cosas interesantes no les ocupan, los regalos bonitos les aburren, y en general, pasar tiempo con los niños no les interesa. Tales conclusiones sacó la niña, observando a su propia madre, y las hizo extensivas a toda la población adulta del planeta. La única excepción que consideró fue la tía Selena, a la que su madre dejaba ocasionalmente cuando estaba ocupada. La tía Selena siempre estaba de buen humor, ni una sola vez le levantó la voz a Lucía o a su hijo Archie, y era imposible imaginar que pudiera pegar a los niños con las botas. Siempre escuchaba atentamente las historias de Saska sobre la escuela, revisaba sus lecciones, lo elogiaba por sus sobresalientes. Y a Lucy la trataba con cariño, le leía libros, le enseñaba pequeñas labores de aguja. La niña creía seriamente que tía Selena era la mujer más razonable de todos sus conocidos adultos, y se quedaba sinceramente perpleja cuando Archie, bajo la influencia de la adolescencia, se enfadaba con su madre o le decía que no entendía nada. En voz alta no discutía con Archie. El chico era unos 5 años mayor que ella, y parecía increíblemente maduro y serio. También era muy guapo. Con los años de vecindad se acostumbró a la niña y la trataba como a una hermana pequeña, se interesaba por sus asuntos, la protegía en los paseos de los perros grandes y los chicos enfadados, inventaba algunos juegos para ella, le enseñaba a montar en bicicleta, a veces bromeaba con ella sin malicia. A Lucy le parecía un príncipe de cuento. En el fondo estaba enamorada de él y esperaba que, cuando fuera mayor, Archie se casara con ella. Vivir con su abuela le trajo a Lucy muchos descubrimientos. En primer lugar, por fin veía a personas adultas en las que podía confiar. La primera de ellas era la propia Bárbara. Ella no peleaba ni se escandalizaba. Definía claramente para su nieta lo que podía y no podía hacer. Cuidó de la niña, la mimó,
recordó sus promesas a Lucy y las cumplió a rajatabla. Luego resultó que los vecinos y amigos de la abuela se comportaban de la misma manera. Poco a poco Lucy se fijó en los profesores adultos, los líderes de los círculos, los dependientes, los padres de los compañeros de clase. Y descubrió que ellos, en principio, no son tan malos. Cada uno de ellos tiene sus propios patrones de comportamiento, y con cada uno puede llevarse bien, si estos patrones conocer y tener en cuenta. El mundo ya no era aterrador y desconocido, se estaba convirtiendo poco a poco en un amigo amistoso en el que se podía confiar. Bárbara trasladó a Lucy a otra escuela, más cerca de casa. Allí nadie conocía a la niña asustada y tensa, insegura y nerviosa. Su modestia fue descartada como la timidez habitual de una recién llegada, y la ayudaron a superarla. Pronto Iriska tuvo amigos, e incluso entabló una relación amistosa con algunos profesores. Antes, la niña no podía ni pensar en algo así, y durante mucho tiempo le resultó extraño que con un adulto, con un profesor, se pudiera hablar libremente, expresar lo que se pensaba, discrepar e incluso discutir. Y esta disputa no acabaría en castigo o escándalo, sino que se desarrollaría en el marco de un diálogo normal. Todos estos descubrimientos alegraron y animaron a Lucía. Se los contó a Bárbara Stepanovna con deleite, y los compartió con tías Elena y Archie por teléfono. Lo único que lamentaba era no poder compartirlos con su madre. Betty estaba completamente alejada de la vida de su hija. Pasaba casi todo su tiempo libre en Hermanos y Hermanas, corriendo allí por las tardes después del trabajo, desapareciendo allí todo el fin de semana. Utilizaba todo el dinero que le sobraba para las necesidades de la comunidad y estaba muy orgullosa de ello. Hubiera querido donar su piso a los hermanos y hermanas, pero las autoridades tutelares se lo impidieron. Lucy estaba empadronada en el apartamento y hasta que no cumpliera la mayoría de edad no se podía dar de alta a la niña, por lo que era imposible disponer libremente del apartamento. Betty había intentado un par de veces que su madre diera de alta a su nieta. Pero Bárbara se dio cuenta de lo que podía llegar a ser y se negó en redondo. A lo largo de los años, viviendo con su abuela, Lucy había visto a su madre 4 veces, y unas 10 veces había hablado con ella por teléfono. Bárbara le explicó lo mejor que pudo el comportamiento de su nieta. Le habló de la secta, le dijo que su madre había caído bajo la influencia de demasiados extraños y que no se pertenecía a sí misma. Le aseguró que Lucy no tenía la culpa de nada, que había problemas que solo podían tratar los adultos, los niños no podían manejarlos. La niña no conseguiría alejar a su madre de la comunidad de su padre Jack, hiciera lo que hiciera, se comportara como se comportara. Lo único que Lucy podía hacer ahora era esperar que su madre entrara en razón y siguiera queriéndola. O al menos respetarla por haberle dado la vida, criarla, alimentarla y vestirla durante tanto tiempo, decía Bárbara. Lucy intentó creerla. Echó de menos a su madre durante toda su infancia, hasta los 17 años. Después del instituto, Betty fue a una escuela técnica para ser contable. Ella y su abuela habían decidido que era necesario adquirir primero una profesión, con cuya ayuda uno pudiera alimentarse, y luego proseguir con estudios superiores. Lucy entendía perfectamente por qué su abuela insistía en ello. Las dos vivían de la pequeña pensión de Bárbara, y se había vuelto notablemente insuficiente. La chica trabajaba a tiempo parcial cuando tenía ocasión, pero sus ingresos eran tan escasos que no podían salvar la situación. A ella y a su abuela aún les quedarían un par de años de escuela técnica, pero los 5 años de universidad se esfumarían. Bárbara murió a principios de septiembre. Lucy volvió a casa después de la escuela técnica y encontró a su abuela sentada ante la máquina de coser. La chica del umbral empezó a decirle algo a la anciana, al mismo tiempo que se cambiaba de ropa, encendía la tetera de la cocina, paseaba por el apartamento. Solo después de unos minutos se dio cuenta de que su abuela por alguna razón no respondió. Los médicos dijeron más tarde que era un coágulo de sangre, sucede. La muerte llegó al instante, Bárbara no sufrió, y se calmó un poco Lucía. Llamó a Betty para darle la noticia,
pero como siempre no la encontró en casa. No tenía el teléfono del trabajo de su madre. Tuvo que llamarla y pedirle a la tía Selena que le diera la información a su madre. La vecina volvió a llamar a última hora de la tarde. Lucy, le he contado a Betty todo lo que me has preguntado, dijo. Ella asintió, dio las gracias y se fue a su habitación. No puedo decirte nada más. Mamá no volvió a llamar ni ese día ni al siguiente. Había dinero para el funeral, su abuela había advertido a Lucía más de una vez que estaba en una caja en el aparador. El vestido, las zapatillas, las toallas, los pañuelos y todo lo necesario para el entierro también se guardaban allí. Además, cada uno de los vecinos y amigos de buen corazón de Bárbara que vinieron al entierro le dio a Lucy 100, 500 y 1000. La tía Selena también vino. Dijo que Archie tenía algunos asuntos que atender y no podía ausentarse, pero envió su más sentido pésame a Lucy. También deslizó un pequeño sobre en su bolsillo. Betty nunca apareció. Al regresar del funeral y el velatorio al devastado apartamento, Lucy contó el dinero en efectivo. Resultó que todos los gastos del ritual habían sido completamente reembolsados, incluso más. Con la cantidad de dinero entregada por los cordiales vecinos, era posible vivir 4 meses, y si apretabas, pues con medio año. Maldita sea, los funerales, resulta que no es una mala manera de recaudar dinero de la población, pensó sarcásticamente la chica. Y rompió a llorar, sentada en el suelo cerca del sofá de su abuela. Era posible vivir, pero no entendía cómo. Lucy no conseguía comunicarse con Betty. Pero hablaba con la tía Selena todas las tardes. 2 o 3 veces por semana la niña recibía la visita de las amigas de su abuela, todas por turno. Le llevaban tartas y otras comidas caseras, comprobaban el estado de la vivienda, mantenían largas y cálidas conversaciones con iriscas sobre cualquier cosa del mundo. Poco a poco, el dolor de la niña se fue apagando y volvió a mirar el mundo con la misma confianza. No faltó ni una sola vez a clase en la escuela técnica, y allí obtuvo buenos resultados. Lucy encontró un pequeño trabajo a tiempo parcial como limpiadora, pero tenía que empezar por algún sitio. Cuidaba del apartamento, lo mantenía limpio y ordenado para no caer en desgracia con los amigos de su abuela. Incluso aceptó un par de invitaciones de chicos del curso paralelo. Así, poco a poco, pasaron 6 meses, y entonces la tranquila vida de Lucy se derrumbó por completo. Una noche sonó un timbre exigente en la puerta. Lucy abrió la puerta y se quedó boquiabierta al ver a Betty en el umbral. «Mamá, hola», dijo la niña con incredulidad, «pasa». «Hola», dijo Betty de mala gana. «Necesito las escrituras del apartamento». «¿Sabes dónde están?» «¿Los papeles? ¿Para el apartamento?» Lucy había esperado cualquier cosa menos eso. «Los papeles del apartamento de mi abuela», repitió Betty un poco más despacio, muy claramente, como si hablara con un lunático. «Necesito registrar la herencia, para eso necesito el certificado de propiedad, el contrato por el que se compró el apartamento». ¿La herencia? Lucy seguía sin entender. «Herencia, herencia», repitió Betty ya irritada, «mi madre murió, yo soy su heredera directa, así que necesito registrar el apartamento a mi nombre». «¿Por qué estás ahí de pie como un poste?» «Déjame mirar por mí misma. Probablemente los papeles estén en el armario o en la secretaria». Apartó a la chica de un empujón, entró resueltamente en el apartamento y empezó a mirar el contenido del secretaire, comentándolo en voz alta. «Así que, facturas de servicios, eso me vendrá bien, historial laboral, no hace falta, tarjetas de garantía. Dios mío, cuánta basura, aquí». Betty sacó una fina carpeta transparente y echó un rápido vistazo a su contenido, todo parecía estar en su sitio. Y necesito el certificado de defunción de mi madre. ¿Dónde está? ¿Para qué sirve? Lucy seguía confusa, pero a la confusión se sumaba ya la cautela. ¿Y qué vas a hacer con el apartamento cuando acabes con él?
Eso no es asunto tuyo, dijo Betty secamente. Por cierto, cariño, te sugiero que hagas las maletas y desalojes el apartamento. ¿Desalojar? ¿Qué quieres decir con desalojar? ¿A dónde voy a ir? Lucy se indignó. No es problema mío. Ya te he aguantado demasiado tiempo. Eres mi pecado, eres mi castigo, y te he arrastrado todo lo que he podido. Me alegraré de librarme de ti de una vez por todas. Este apartamento será mío, y no te necesito aquí para nada. Tendrás 18 años dentro de un par de meses, y tendré la suerte de estar completamente libre de cualquier responsabilidad contigo. Así que, ¿por qué no nos despedimos ahora? Un par de meses no importarán, ¿verdad? Así que Lucy se encontró en la calle. Lo primero que pensó fue en ir a casa de la tía Selena, pero descartó la idea de inmediato. Era imposible imaginar que viviría al lado de su madre después de todo lo que había pasado. La muchacha acudió a sus compañeros de dormitorio. Estos, tras oír su historia, la escondieron del comandante, robándole el carné de estudiante del reloj. Por la mañana fueron a ver al comisario, y luego a la parte educativa. Lucy consiguió una plaza en la residencia. Un par de semanas, sin embargo, tuvo que esconderse en las chicas, pero luego la máquina burocrática terminó su trabajo, y la chica se trasladó al dormitorio con todos los derechos. Lucy estudió, trabajó a tiempo parcial, ahorró dinero para un piso de alquiler. Periódicamente llamaba a la tía Selena y a los amigos de su abuela, solo para hacerles saber que estaba bien. Las conversaciones eran cortas, la situación en la guardia del dormitorio, donde estaba el teléfono, no se prestaba a largas conversaciones. Tras obtener su diploma, Betty encontró trabajo, alquiló un pequeño apartamento no lejos de la oficina y empezó a aprender a vivir una vida adulta. Pasaron unos meses cuando conoció a Archie por casualidad en la calle. Archie había soñado con mucho dinero desde niño. Pero no porque quisiera un coche súper lujoso o un chalet con piscina propia. No, no habría rechazado esos beneficios que acompañan a la riqueza, pero su objetivo principal era muy distinto. Selena lo había criado sola, y el niño se había acostumbrado desde pequeño a notar lo mucho que trabajaba su madre, lo mucho que se negaba a sí misma para proporcionar a su hijo no solo las necesidades de la vida, sino también importantes placeres infantiles. Cuando Archie tenía 12 años, prometió solemnemente a su madre que, cuando fuera mayor, no necesitaría nada. Y cumplió diligentemente su promesa lo mejor que pudo. Archie empezó a trabajar a tiempo parcial a los 14 años. Y a los 20, tras estudiar en la universidad y conseguir algunos conocidos, abrió su propia empresa de reventa y personalización de ordenadores. El negocio fue cobrando impulso poco a poco y empezó a dar beneficios. Aunque todavía no muy grandes, pero Archie sentía que iba por buen camino. Lo que arruinó al chico fue su falta de experiencia. Un negocio honesto a finales de los 90 ya era, en principio, posible, pero requería mucho dinero. Y para llevar un negocio deshonesto era necesario tener ciertos conocimientos y conocidos, que el joven empresario aún no tenía. Archie fue descubierto falsificando documentos y evadiendo impuestos. La empresa fue liquidada. Consiguió ahorrar algo de dinero y algunos equipos, lo que le dio la oportunidad de volver a poner en marcha el negocio, aunque a menor escala. Pero el problema era que Archie era un hombre buscado. No podía presentarse en su casa ni en la de ninguno de sus amigos, no podía cooperar con antiguos socios ni atender a clientes conocidos. Peor aún, no podía registrar un negocio, ni un coche, ni un contrato de alquiler. Ni siquiera podía registrarse en ningún sitio, porque si aparecía por allí, la valiente policía lo atraparía al instante y lo llevaría a juicio. Eso no formaba parte del plan. Durante una semana había estado dando vueltas por la ciudad, durmiendo en algunos hoteles al azar, donde no le pedían documentos, o en los apartamentos de tipos al azar que conocía en bares y conciertos, y agonizando sobre qué hacer ahora. Y entonces conoció a Lucy. Hacía casi 10 años que no veía a la chica,
desde que se había alejado de su madre, y ahora se alegró sinceramente de conocerla. Lucy le invitó a su casa, escuchó la historia de las desventuras de su amigo de la infancia y le sugirió, de momento, quédate en mi casa. Nadie te buscará aquí, no estoy en la lista de tus contactos de los últimos años. Y es poco probable que alguien desentierre a conocidos de la infancia. Archie reconoció que se trataba de un argumento lógico y se quedó. Y, como resultó, se quedó para siempre. Al cabo de un tiempo, él y Lucy empezaron a vivir como marido y mujer. Archie incluso se declaró a la chica, pero inmediatamente estipuló que no podía registrar el matrimonio en ese momento. Dentro de 10 años, cuando prescriba y deje de buscarme, entonces sí, tal vez. Si aceptas esperarme tanto tiempo, dijo. Esperaré, no puedo evitarlo, sonrió Lucy, llevo esperando desde que era pequeña, tendré paciencia durante 10 años. Después de algún tiempo más, Lucy abrió una empresa unipersonal y empezó a vender y personalizar ordenadores con Archie. Su marido le indicó proveedores de confianza, le aconsejó cómo comunicarse con cada uno de los clientes potenciales para atraerlos a su servicio, le explicó las sutilezas del despacho de aduanas de material de oficina, él mismo seleccionó entre los estudiantes de ayer a programadores y administradores de sistemas, que luego fueron enviados a los clientes para configurar los ordenadores y automatizar sus negocios. Él mismo elaboraba RPT a partir de las explicaciones de los clientes, escribía complementos para un OC, diseñaba bases de datos y software especial para las necesidades de los clientes. Lo único que Lucy no le permitía hacer era llevar la contabilidad. Ahí se mantuvo firme. Ya lo has estropeado una vez, decía, ahora deja la gestión de las finanzas a un especialista certificado. Los dos sobrellevaron bien esta vida. Su empresa pronto creció y adquirió varias sucursales en la ciudad, y luego en la región. Los chicos compraron un apartamento espacioso, una casa de campo y un coche para la tía Gali, y se compraron un bonito coche para ellos. Naturalmente, todo estaba anotado en Lucía, hasta la última cuchara. Archie ni siquiera podía conseguir una tarjeta bancaria. Tía Selena todavía periódicamente llamó a la búsqueda y se preguntó si había alguna noticia sobre su hijo. Así que Lucy Batty, de repente, a los 30 años, había crecido una propiedad y se había convertido en una dama de negocios genial. No le restaba méritos a todo ello, pero era muy consciente de que sin Archie todo aquello no habría sucedido, y lo recalcaba repetidamente. Por lo tanto, Archie no podía preocuparse, la mujer no iba a aprovecharse de su posición y echarlo a la calle, dejándolo sin un centavo ni un lugar donde vivir. No se preocupó, hasta que Betty, su suegra, apareció en su puerta. Betty había pasado la mayor parte de su vida con los hermanos y hermanas. Los últimos años, literalmente. Donó sus 2 pisos a la congregación y se mudó a una casa compartida donde ha vivido los últimos años con otros feligreses. Estaba completamente satisfecha con esta vida. Los nuevos miembros de la congregación se encargaban de todos los asuntos domésticos de la casa, expiando así sus pecados con el trabajo. Todo el tiempo de las mujeres se dividía entre el trabajo y el servicio a su religión y la comunión con sus hermanos en la fe. Además, estar en la casa común le permitía ver más a menudo al padre Jack. Betty estaba tranquila y completamente feliz. Pero un día, el padre Jack la llamó a su casa y de repente habló con la mujer sobre su hija. Betty no tenía ni idea de lo que había sido de ella. Pensaba que se había librado completamente de su pecado y que ahora tenía todo el derecho a vivir tranquila y en paz consigo misma y con los demás. Pero eso no es lo que dijo el padre Jack. Su pecado todavía existe, vive y prospera, y está a punto de multiplicarse. Y si quería vivir el resto de su vida en paz y tranquilidad, era hora de expiar finalmente ese pecado haciendo algo al respecto. No puedes hacer la vista gorda ante un pecado, dijo el padre Jack, y pensar que ya no existe. Si dejas de prestarle atención, no desaparecerá, no se desvanecerá en el aire. Al contrario, se llenará de poder, se extenderá por el mundo y lo llenará de sí mismo. Así es como tu hija adquiere propiedades, desarrolla negocios,
llena la ciudad y la región de sí misma y de sus negocios. La única forma de detenerla es reconocer que existe y hacer que deje de existir. Betty escuchó, por costumbre, creyó. Realmente, era muy sencillo. La solución había estado a flor de piel durante tantos años y ella no la había visto. Le parecía que la niña no sobreviviría sin la atención de su madre. Pensó que una niña sin amigos ni dinero estaba destinada a meterse en algún lío, acabar en la calle y desaparecer sin dejar rastro. Hizo cuidadosamente la vista gorda ante su pecado. Pero estaba en su mano eliminarlo por completo. Quitarlo ella misma, por su propio esfuerzo. No puedes hacerlo sola, dijo el padre Jack, tenemos a otras personas para hacerlo. Tienes que creer que tu pecado existe, averiguar los detalles de su existencia y decírmelo para que yo pueda preparar el terreno. El padre Jack Walker, nunca dejaba de vigilar a los allegados y seres queridos de sus feligreses. A algunos los vigilaba de cerca y constantemente, a otros les pedía información una vez al año, o incluso en pocos años. La primera vez que supo de Irina Seliverstova y sus negocios fue hace unos 5 años. Todos estos años había estado observando a la chica y el desarrollo de su empresa. Jack también vigilaba a su concubino. Y finalmente, decidió que había llegado el momento de actuar. Lógicamente, la joven pareja había llegado al máximo en esta ciudad, y ahora debería o bien cambiar de ámbito de actividad, lo que podría acarrear pérdidas, o bien trasladarse a una nueva ciudad más grande, donde sería más difícil llegar hasta ellos. Es una pena que tales bienes inmuebles, automóviles, y lo más importante, negocios, que aportan unos ingresos estables y sólidos, pasen de largo, si existe la oportunidad de aprovecharlos. Todo lo que tienes que hacer es poner a Betty en el estado de ánimo adecuado. Explicarle que es necesario hacer las paces con su hija, observarla durante algún tiempo y averiguar cómo es más conveniente matarla. Obviamente, de ninguna manera se le permitirá hacerlo ella misma. Hay que hacer que parezca un accidente, y Betty, al no tener experiencia en tales asuntos, no sería capaz de hacerlo limpiamente. Si hay la más mínima sospecha de que la muerte de Lucy es criminal, no se puede adivinar durante mucho tiempo, de quién empezará a sospechar la policía en primer lugar. Por supuesto, la madre, la única heredera legal del difunto, que desapareció no se sabe dónde, más de 10 años, y luego apareció de repente de la nada justo antes de la tragedia. No, mejor no arriesgarse, mejor derrochar en profesionales. Pero la recopilación de información Betty se puede confiar, al menos en esto para ahorrar dinero. La obra, El regreso de la madre penitente, fue bien. Con lágrimas en los ojos Betty contó lo mal que la trataron en la secta, cómo fue hipnotizada y zombificada, y cómo mediante un increíble esfuerzo de voluntad consiguió librarse de esta hipnosis. Culpó a su hija de haberla maltratado en su infancia y juventud, de no haberse interesado por su vida, de haberla echado de casa. Le pidió perdón y le rogó que la aceptara e intentara empezar de nuevo. Lucy, por supuesto, se había derrumbado y llorado, y luego, enjugándose las lágrimas, había ido a preparar una habitación de invitados para su madre. Cierto, Betty había oído que la compañera de piso de su hija no estaba contenta con esta decisión e incluso había intentado hacer cambiar de opinión a Lucy. Pero ¿dónde iba a meterse con la añoranza infantil de su madre, que la niña abandonada había llevado dentro durante tantos años? Betty no dudaba de que si Lucy la creía, ninguna de las más fervientes objeciones, ningún argumento de los más razonables y lógicos la haría cambiar de opinión. Y así fue. Betty tardó varias semanas en aprender los hábitos y rutinas de la joven familia. Por supuesto, tuvo que fingir su sincero interés por la vida de su hija y su concubino, pero la mujer mayor pudo soportarlo. Después de todo, su interés podía llamarse sincero hasta cierto punto, pues el padre Jack le había dicho que estudiara su pecado con el mayor detalle posible, que no se apartara de él. Y así lo hizo Betty. La vida familiar de Lucy y Archie no era precisamente normal. Archie estaba casi siempre en casa con su ordenador.
O bien estaba escribiendo software por encargo de los clientes, o hablando por teléfono con las sucursales de la empresa en otras ciudades, resolviendo sus problemas, controlando su trabajo, estudiando sus informes. Lucy, en cambio, salía de casa por la mañana temprano y volvía por la tarde. Ella gestionaba todos los negocios de la empresa en su ciudad, y también trabajaba con clientes clave. Durante todo el día, la joven desaparecía en su oficina o viajaba a las oficinas de otras personas. Viajaba sobre todo en coche y prácticamente nunca iba a pie. Archie se encargaba de hacer la compra y cocinar, así como de la mayoría de las demás tareas domésticas de la familia. Podía sacar tiempo durante la jornada laboral para ir a la tienda y cocinar algo sin pretensiones. Lucy cocinaba los domingos. Los sábados, los jóvenes iban tradicionalmente a casa de mamá Selena, en el campo. Lucy le comentó a su madre que ese era el nombre de la antigua vecina de su casa. Pero que Archie era hijo de Selena, no tuvo tiempo de decírselo. El joven, obedeciendo más a la intuición que a la lógica, desvió rápidamente la conversación hacia otro tema. Y más tarde se lo pidió a Lucía. «No le digas todavía a Betty que soy tu antiguo vecino». «¿Por qué?», se preguntó la muchacha. «¿Crees que te denunciará a la policía?». «No, claro que no», Archie sonrió tranquilamente, «pero podría hablar de mí en alguna parte, casualmente, por ejemplo, a algún viejo amigo común. Sin malicia, solo sin pensar. Pero podemos explicárselo todo a mamá y pedirle que guarde tu secreto», trató de insistir Lucy. «Lucy, ¿por qué molestar a Betty para nada?». Por alguna razón Archie estaba seguro de que estaría mejor de incógnito. No podía explicarse por qué, pero ¿cómo iba a aceptar una anciana, educada en las tradiciones soviéticas, que su hija viviera con un delincuente en busca y captura? «Estará muy preocupada. Se preocupará por ti y tendrá una actitud negativa hacia mí. ¿Por qué perturbar el tranquilo ambiente de la casa y poner de los nervios a todo el mundo?». De repente, Lucy estuvo de acuerdo con este argumento. Y más tarde, mamá Selena apoyó la postura de Archie. Era cierto que ni Archie ni Selena tenían mucha fe en que Betty pudiera perturbarse por esta información. Ambos sospechaban que la mujer seguía sin preocuparse por su hija y que solo la utilizaba como instrumento para arreglar sus propios asuntos. Pero ni madre ni hijo expresaron sus sospechas en voz alta. Lucy había sugerido a su madre que fuera con ellos a visitar a Selena, pero Betty se había negado cada vez. Dijo que le daba vergüenza encontrarse con una vecina con la que había sido poco cortés. En el futuro lo haría, pero por ahora no estaba preparada. De hecho, Betty aprovechó la oportunidad para quedarse sola en el apartamento vacío y explorarlo adecuadamente. Rápidamente encontró los documentos principales de su hija y los estudió detenidamente. Revisó todos los armarios y cajas e hizo un pequeño inventario de las joyas de la familia. Sorprendentemente, había pocas, aunque Betty había esperado que Lucy, tras haber empezado a recibir importantes sumas de dinero después de una infancia casi en la pobreza, se dedicara a derrochar a manos llenas. Pero resultó que a su hija no le interesaban en absoluto el oro ni los diamantes. Tenía un buen armario, electrodomésticos modernos, ordenadores chulos, aunque Betty no podía calcular su valor, un buen coche nuevo. Pero no pudo encontrar ningún signo de lujo. Sin embargo, en la pared del despacho de Saska encontró una caja fuerte astutamente escondida, cuyo contenido aún desconocía. ¿Quizá allí se guardaban los principales objetos de valor? Desde el punto de vista de Betty, sería razonable. Cuando estaba sola, llamaba al padre Jack y hablaba con él durante largos ratos. Entre semana era imposible, el teléfono de la casa estaba siempre ocupado con Archie, y los teléfonos de la calle no eran adecuados para el tipo de conversaciones que mantenían el rector y el feligrés. Betty le daba a Jack Walker toda la información que había recabado, discutía los planes futuros, por supuesto, recibía consejo espiritual. Sin reuniones regulares en el Brothers and Sisters, le resultaba difícil mantener el ánimo. Pero Jack intentó apoyarla lo mejor que pudo.
Betty le instó a que se ocupara rápidamente de Lucy, sugirió un accidente de coche al salir de la oficina. Pero el padre de Jack no estaba satisfecho con eso. Le parecía demasiado poco fiable y arriesgado para los ejecutores. Era fácil destacar un coche que se encontraría al instante por el número de matrícula y los daños característicos. Y sería muy fácil dañar al conductor de ese coche. Jack no podía correr ese riesgo. Y finalmente los conspiradores consiguieron idear otro plan. Lucy solo iba andando a 2 sitios, un club deportivo y un salón de belleza. Ambos estaban a 15 minutos a pie de su casa, y no le parecía razonable coger un coche para semejante distancia. Visitaba el club deportivo 2 veces por semana y el salón de belleza semanalmente. Normalmente era por las tardes, después de que Lucy volviera del trabajo. Una noche, una joven que volvía de entrenar fue atropellada por un coche. Se acercaba el otoño, oscurecía lo bastante temprano como para que hubiera pocos transeúntes en la calle. Y los que estaban, no recordaban ni la marca ni el número del coche oscuro y poco atractivo que de repente salió volando a la acera, golpeó a la chica con el capó, la atropelló y desapareció al doblar la esquina. En realidad, solo había 2 testigos, chicos jóvenes, escolares de ayer. Uno de ellos corrió inmediatamente hacia Lucy, el otro se apresuró a llamar a una ambulancia. Se limitaron a ignorar el coche. El coche fue encontrado un par de días después en uno de los callejones vecinos, con un par de dosis de cocaína en la guantera y restos de rastro en el salpicadero. El coche había sido denunciado como robado, al parecer, había sido abandonado por el ladrón, asustado por un asesinato inducido por las drogas que había cometido. Al menos, eso es lo que decidieron los agentes del caso de Lucy. Un caso típico, no hace falta buscar criminales, todo es en vano. Eso es exactamente con lo que Jack Walker contaba. Unos días después del funeral de Lucy, Betty se acercó a Archie. Volvió a casa completamente destrozada. Archie, al ver el estado de la mujer, se preocupó seriamente. Estuvo a punto de obligarla a tomar unas gotas, la metió en la cama y le prometió que dormiría toda la mañana. Pero no fue así. Betty se durmió casi en cuanto su cabeza tocó la almohada. Pero en mitad de la noche se despertó de repente, como si la hubieran golpeado. La lámpara del techo no estaba encendida, ella se había acostado de día y a Archie, por supuesto, no se le había ocurrido encenderla. Pero la luz de la linterna que había fuera de la ventana era suficiente para ver una esbelta silueta femenina contra las cortinas. Una niña vestida con una bata blanca, con el pelo rubio suelto cubriéndole la cara, estaba de pie en el alféizar de la ventana y susurraba suavemente, «Mamá». Al notar que Betty había abierto los ojos, se acercó lentamente a ella. El sonido de los pasos le resultó dolorosamente familiar. La niña se detuvo junto a la cama y extendió la mano hacia la cara de Betty. La mano apestaba a frialdad helada. Betty gritó y perdió el conocimiento. Despertó cuando Archie la sacudió por los hombros. La luz de la habitación estaba encendida y el chico estaba de pie sobre la cama en ropa interior, despeinado, somnoliento y obviamente asustado. «¿Betty? Oh, gracias a Dios que estás despierta. ¿Qué ha pasado? Gritabas tanto que me cagué del susto. Mierda, te di un buen somnífero, deberías haber dormido hasta mañana». La mujer se echó a llorar de repente y se lo contó todo a Archie. Él sacudió la cabeza con compasión, arrastró a Betty a la cocina para tomar el té, le ofreció valeriana y algunos sedantes más serios de la reserva. No cuestionó sus palabras como había hecho el padre Jack, no dijo que todo eran tonterías y disparates. Incluso la envidió un poco, porque él no llegó a ver a la mujer que amaba después de la muerte. La miró y pareció enjugarse una lágrima invisible. Y eso hizo que Betty se sintiera aún más atraída por el chico. Estuvieron sentados en la cocina hasta el amanecer. Al amanecer, la mujer decidió volver a la cama. Durante los días siguientes, se sintió mejor. La presencia del fantasma durante el día seguía siendo soportable.
Por las noches tomaba sedantes y Archie se sentaba a su lado hasta que se dormía. Había estado muy atento desde su conversación, tratándola con tanta delicadeza como a un frágil juguete de Navidad y cuidándola en todo lo que podía. Betty pensó que había sido una suerte no haber enviado al chico de inmediato. Sin él habría sido mucho más difícil lidiar con todo este misticismo. Ella no habría podido soportarlo. Unos días después, Archie dijo de repente: Betty, probablemente voy a decir algo estúpido. Pero, ¿sabes? Mi abuela solía decirme cuando era niño que los muertos no solo vienen a nosotros, los vivos. Nos molestan porque tienen algún asunto aquí en la tierra, alguna petición para nosotros. La próxima vez pregúntale a Lucy qué quiere. A lo mejor te lo dice y tú haces lo que te pide y ya no te molesta más. Superstición, dijo Betty enfadada, aunque, sabes, Archie, quizá lo pruebe. Si no me vuelvo loca, añadió, y se fue a la cama. El visitante de otro mundo acudió a ella unas 24 horas después. En un día blanco, por cierto, aunque estaba a punto de anochecer, pero seguía siendo de día. Estos fantasmas tienen el valor. Cuando oyó los pasos familiares a sus espaldas en la habitación vacía, se recompuso y preguntó, tratando de mantener la voz lo más suave posible: Lucy, hija mía, ¿por qué andas así? ¿Por qué no te quedas quieta? ¿Qué es lo que quieres? Mamá, un susurro se extendió por la habitación. Mamá, vaya, se necesita una blanca. Mamá, vaya blanca, mal con una negra, mamá. El susurro se acercó y pareció sonar justo por encima del oído de la mujer. Betty se volvió bruscamente, e inmediatamente oyó un susurro, y una ligera corriente de aire le tocó la cara. Los pasos retrocedieron hacia la ventana, la voz tranquila repitió una vez más la petición de una valla y se cayó con ellos. Betty se excitó. ¿Un seto, una valla? Demonios, ¿era realmente tan sencillo? ¿Llevaba más de un mes volviéndose loca por algo tan insignificante? Con solo repintar la valla, su hija se calmaría y esta pesadilla habría terminado. Archie, gritó de alegría. Archie, ¿tienes pintura blanca en la casa? No había pintura en la casa. Un viaje a la tienda tuvo que esperar hasta mañana. Betty había elegido el esmalte más fuerte y blanco, y un par de asesores se habían puesto casi histéricos. Junto con la pintura, compró guantes, una brocha, disolvente, un trapo para limpiar el metal del cementerio con disolvente, papel de lija. Una vez elegida la pintura, escuchó todos los consejos de los vendedores sobre el equipamiento adicional. La mujer no podía imaginar que algo saldría mal, no podría terminar el trabajo hoy, y su hija volvería a molestarla. Era necesario estar completamente asegurada. La bolsa pesaba mucho y tuvo que llamar a un taxi para ir al cementerio. El conductor miró perplejo a la pasajera. Nunca había visto a una mujer ir al cementerio con una expresión de alegre entusiasmo en el rostro. Pero Betty no se dio cuenta de las miradas oblicuas. Desde la verja hasta la tumba de Lucy caminó casi a la carrera, y solo cuando por fin llegó a la desafortunada verja pudo recuperar el aliento. Lucy estaba enterrada junto a Bárbara. Aún no habían colocado un monumento, era demasiado pronto. La tierra se asentaría y entonces tendrían que arreglarlo de todos modos. Pero la valla de la parcela estaba renovada. Antes, la tumba de Bárbara estaba rodeada de simples postes metálicos con cadenas tendidas entre ellos, y ahora había una construcción calada de hierro forjado. Pero la valla antigua era realmente blanca, y la nueva estaba pintada de bronce. De ninguna otra manera la puso la abuela Lucy para volver a ponerla como estaba, pensó Betty irritada, y ni siquiera se sorprendió de sus pensamientos. Siempre había sido materialista, y ni siquiera la pertenencia a los hermanos y hermanas podía cambiar eso. La mujer creía en la doctrina del pecado y la purificación, pero consideraba que las historias sobre la vida después de la muerte, el reino de Dios, la vida eterna del alma y otras cosas por el estilo eran supersticiones y tonterías.
Le bastó un mes de contacto con el otro mundo para abandonar su visión materialista del mundo y dar por sentado lo sobrenatural. Betty se puso los guantes y empezó a trabajar. Apartó con una pala los pequeños escombros y los zorros atacantes de las tumbas, limpió la desafortunada valla con un trapo húmedo, la repasó con un cepillo metálico y luego quitó el polvo con un cepillo suave. Cuando se disponía a desengrasar la superficie con disolvente y a coger el cepillo, de repente oyó unos extraños sonidos procedentes de la tumba de su hija. La mujer escuchó y se acercó con cautela. El sonido procedía claramente de debajo de un montón de coronas. Apartó con cuidado los volantes verdes y luego, asustada y al mismo tiempo extrañamente hipnotizada por el incomprensible ruido, los esparció a los lados sin ningún respeto. No había nada bajo las coronas, pero el ruido había aumentado claramente. Parecía provenir de debajo de la tierra. «Ya estoy harta de ti, cabrón», dijo Betty, volviéndose hacia su hija. «He venido a pintar tu valla, ¿no lo soportas? Quédate agachada y no hagas ruido». De la tumba volvieron a salir sonidos incomprensibles. «Maldita seas», dijo Betty, cada vez más enfadada, «voy a desenterrarte y a estrangularte con mis propias manos, para asegurarme». Con estas palabras la mujer se acercó al montículo y se inclinó sobre él, escuchando. Luego empezó a rastrillar furiosamente con las manos la tierra, que aún no se había compactado demasiado. Desde fuera debía de parecer salvaje, pero a Betty no le importó. No tardó mucho, sin embargo. Su mano tropezó con algo duro, y ella lo agarró, tiró de él hacia sí y lo sacó de la tierra, aturdida, y luego, con un fuerte gemido, se hundió en la hierba muerta. En su mano había un altavoz de audio portátil envuelto en polietileno, del que salía un silbido inarticulado. El altavoz le resultaba familiar, igual que el del escritorio de Archie. Archie, sentado entre los arbustos junto al monumento vecino que custodiaba la paz de varias generaciones de una familia numerosa, maldijo en voz baja. Debería haber salido antes cuando empezó a lanzar coronas de flores, pensó tardíamente. Pero la visión de una anciana destrozando la tumba de su propia hija le sobresaltó tanto que dejó pasar el momento. Y he aquí que Betty había encontrado la columna. Solo un par de segundos más y se daría cuenta de todo. «Al diablo, vamos a rendirnos», murmuró Archie, y salió resueltamente de su escondite. «¿Betty?» «Lo siento, tenía buenas intenciones». «No pensé que te asustarías tanto», murmuró avergonzado el muchacho. «¿Tú has organizado todo esto?», preguntó Betty atónita. «Escondí el altavoz, sí», se arrepintió Archie, «lo tengo con un mando y un pendrive. Tenía buenas intenciones, de verdad. Grabé esa canción de la que hablabas y pensé en ponerla cuando estuvieras trabajando aquí. Y pensarás que Lucy te ha perdonado, y te sentirás aliviado». «¿Qué canción?» Betty no podía superarlo. «Bueno, dijiste que la habías oído en la radio». «La pondré ahora», se dio cuenta Archie, y sacó el reproductor de su bolsillo. Murmurando un momento, encontró la pista que quería, puso los auriculares en los oídos de la mujer mayor y pulsó play. Una voz masculina cantó algo que a Betty le pareció incoherente pero rítmico. Quiso quitarse los auriculares, pero Archie hizo señas que decían escucha. Y al final de la cinta, de repente se oyó la voz de un niño: «Te perdono, te quiero. Te perdono, te quiero». ¿Así que solo era una canción? Betty escuchó la voz y no podía creerlo. Espera, pero ¿y el resto? Las voces, los pasos, la respiración, los nombres, y entonces, vino a mí, ella misma, Lucy. Betty trató dolorosamente de pensar, pero sus pensamientos eran confusos y no se cohesionaban. «No me creíste, ¿verdad?», exclamó, sintiendo como la ira hervía en su interior. «¿Decidiste engañarme para burlarte de la vieja?». Se levantó del suelo con súbita impetuosidad y se abalanzó sobre Archie con los puños. Pero se detuvo a un paso de él y empezó a tambalearse lentamente hacia un lado.
Su rostro estaba extrañamente torcido, y en lugar de un grito acusador, su boca era un silbido espantoso, como el de aquel desafortunado orador. Betty se desplomó junto a la valla y se desmayó. Archie se inclinó sobre la mujer, le tomó el pulso y maldijo, ahora con toda la voz. Luego sacó un móvil del bolsillo de la chaqueta, enorme como un ladrillo y terriblemente incómodo. No le gustaba, pero ahora se alegraba de haberlo traído. «Mamá», dijo rápidamente al teléfono, «ponte al volante y conduce hasta el cementerio para ver a Lucy». «Rápido, luego te lo explico». «Sí, no entres por la puerta principal, sino por la lateral, para que no te vea el guarda». Archie elaboró su plan con su madre. Selena sugirió que Betty fuera fácilmente sugestionable y mística, ya que estaba en una secta. Así que Archie comenzó a entretener. Colocó varios altavoces pequeños pero potentes por toda la casa, a través de los cuales emitía sonidos de pasos, respiraciones, susurros. Controlaba las grabaciones con un mando a distancia o las ponía con temporizador, para que no resultaran demasiado monótonas. Y sería sospechoso que el fantasma solo se le apareciera a Betty cuando Archie estaba en casa. El tipo llevaba la cuenta de los paseos de Betty, y a la vuelta engatusaba a los transeúntes para que dijeran el nombre de Lucy junto al de la mujer. A algunos les contaba una broma para su tía favorita, a otros los sobornaba con un poco de dinero. Encendió la canción con la letra que conocía por las historias que Lucy había repetido a su madre como un conjuro durante toda su infancia, merodeando entre los arbustos cercanos a la casa por la que había pasado Betty. Sus altavoces eran lo bastante potentes. El fantasma era la madre de Selene, vestida con una sudadera blanca y una peluca rubia. Habían calculado que después de los somníferos que Archie le había dado a su suegra, ella no se fijaría en los detalles, y habían calculado correctamente. Los Babarikins no planeaban nada malo. Querían convencer a Betty en la existencia del fantasma, y luego su boca para mandarla a compartir con Archie la herencia. Pero las cosas resultaron diferentes. Agotada por la preocupación, por la necesidad de volver a mentir y fingir, por la separación de los hermanos y hermanas y del querido rector, por la participación en el asesinato, aunque indirecta, de entidades de otro mundo, en fin, por todos los acontecimientos de los últimos meses, Betty sufrió un derrame cerebral. Se desplomó en el cementerio, y ni Archie ni Selena llegaron a averiguar si la mujer se había dado cuenta de lo que realmente era. Tras llamar a Selena, Archie utilizó su teléfono móvil para llamar a una ambulancia. Los médicos llegaron a tiempo, pero por suerte 5 minutos más tarde que su madre. Tuvo tiempo de explicarle la situación a Selena, se dirigió a su coche y partió hacia su casa. Selena, por su parte, fue al hospital con Betty y la cuidó en la unidad de cuidados intensivos durante más de un mes. En la sala no se permitía la entrada de personas ajenas, pero no había personal suficiente, y otra anciana paralítica a la que nadie hacía feliz. Así que cuando Selena pidió ayuda, se lo permitieron. Un mes después, también trasladó a Betty a un apartamento. La mujer seguía medio paralizada y no podía hablar, pero prometía vivir mucho tiempo. Archie equipó la habitación con las peculiaridades de los pacientes encamados, contrató a una enfermera. Junto con su madre atacaron a las autoridades tutelares hijo por teléfono, Selena en persona. Betty no tenía parientes, pero había testigos que confirmaron su larga relación, vecindad, estrecha comunicación con Selena. Esta circunstancia, además de un poco de dinero, y Selena Babarikina se convirtió oficialmente en el tutor de Betty Seliverstova, su antiguo vecino y fracasado cuñada. Por los derechos de tutora, Selena recibió el derecho a disponer de la herencia debida a Betty. Se cedió a sí misma la empresa y Archie encontró un director ejecutivo que dirigió el negocio durante varios años. Naturalmente, ninguna de las acciones del director fue sin consultar con Archie. Cuando prescribieron sus delitos anteriores, Archie asumió oficialmente el cargo de director. Betty vivió solo 2 años después de su apoplejía. Jack Walker, tras perder el contacto con ella, intentó localizarla, pero cuando la encontró, decidió alejarse de su antigua feligresa. La propia Betty no pensaba nada,
A su lado estaba Selena, que se ocupaba de la tutela. A la rica herencia de su padre Jack no debía acercarse. Y prefirió olvidarse de Betty, como un proyecto fallido. Y pronto las actividades de la sociedad Hermanos y Hermanas interesaron a la fiscalía, y Jack Walker tenía otras preocupaciones. Celebrando su 45 cumpleaños, Archie pensó con satisfacción que a pesar de todo consiguió cumplir la promesa que una vez hizo a su madre. Selena no necesitaba nada, y Archie estaba sinceramente orgulloso de ello. Y en general, la vida le había ido bien. Salvo que nunca había tenido familia. Después de Lucy, todas las mujeres le parecían inadecuadas para vivir juntas. Un gran retrato fotográfico de ella colgó de la pared de su despacho durante años. Y en la tumba de la chica había un monumento de mármol rosa, rodeado por una valla blanca calada.